Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 89 ciudadanos, senadores y senadoras. En consecuencia y quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 6 de noviembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Se aprueba, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de las senadoras Marielena Barrera Tapia y Lilia Guadalupe Merodio Reza, con la que se remite el informe de su participación en el seminario de alto nivel parlamentario realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en París, Francia, el 4 de octubre del año en curso. Uno, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que remite su programa anual de trabajo, y una de las senadoras Adriana Dávila Fernández y Margarita Flores Sánchez, con la que remiten informe de las actividades y conclusiones de la tercera reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas que se realizó en Guatemala los días 15 y 16 de octubre del año en curso. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente anuncio. Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, que exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a emitir el dictamen de proyecto de decreto por el que se expide la ley de amparo y se reforman y adicionan diversas leyes en materia. Una de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que solicita a la Cámara de Diputados presentar a la brevedad el dictamen de proyecto de decreto que adiciona el apartado C al artículo 102 constitucional, y una del senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, por la que exhorta a la Cámara de Diputados a dictaminar los proyectos relativos a 200 años del Congreso de Anáhuac y proclamación de los derechos de la nación. Todos los asuntos a los que se ha hecho referencia son proyectos que en su momento fueron aprobados en el Senado y se han remitido a la Cámara de Diputados, motivo por el cual las solicitudes de nuestros compañeros senadores se enviarán a la colegisladora para sus efectos correspondientes. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remiten las respuestas a las preguntas formuladas por la Cámara de Senadores en relación con el sexto informe de gobierno sobre el estado general que guarda la administración pública del país. En cumplimiento al artículo 268 del reglamento del Senado, las respuestas recibidas se remitirán a los grupos parlamentarios y a las comisiones del Senado. Las respuestas se publicarán en el portal web del Senado. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que el informe semestral sobre el avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México correspondiente al periodo de enero-junio del 2012. Remítase dicha documentación a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Pasamos al siguiente anuncio. Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con el que remite punto de acuerdo del diputado Raúl Paz Alonso, que exhorta al Senado de la República a dictaminar el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desarrollo metropolitano. Remítase el punto de acuerdo referido a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Compañeros senadoras y senadores, el Senado de la República ha recibido los votos de las mayorías de las legislaturas de los estados de la República, con los que se aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito a la Secretaría realice el escrutinio correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos que aprueban el proyecto de decreto. Señor presidente,
Informo a esta Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, respecto al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 constitucional. En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de 16 votos aprobatorios del proyecto de decreto de referencia. Ponerse de pie a efecto de dar solemnidad a la declaratoria de modificación constitucional. Solicito a los señores senadores ponerse de pie, por favor. A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computados los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales, la Cámara de Senadores declara: se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remítase a la Cámara de Diputados. Esta mesa directiva seguirá atenta a la recepción de otras aprobaciones que remitan los congresos estatales. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29R al artículo 73 constitucional. Lo dejaremos al final del apartado de iniciativas. Tiene ahora la palabra el senador José Rosa Saizpuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Social. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Sin lugar a dudas, la política social tiene una gran trascendencia en un país como el nuestro, donde es indudable que todavía hay muchas personas y muchas familias que requieren de la solidaridad del Estado para poder salir adelante y garantizar los servicios básicos elementales a los que tiene derecho cualquier persona para tener una vida mucho más digna. Por ello, es importante que se pueda garantizar que los servicios de salud, educación, alimentación e infraestructura elementales como son piso firme, agua potable y drenaje, entre otros, sean servicios que los ciudadanos de más escasos recursos económicos tengan la garantía de poder acceder a ellos. Y si vemos hoy la Ley de Desarrollo Social, que fue creada en el año del 2004, lo que buscaba era precisamente hacer de la política social una política de Estado que realmente le garantizara a los ciudadanos que, más allá de las situaciones de carácter político partidario, todas las personas que vivan en una situación de vulnerabilidad deban de contar con ese apoyo, con ese respaldo, hasta poder lograr salir adelante. Con la nueva Ley General de Desarrollo Social, la política social se fortalece y genera la autoridad dentro de un marco de políticas de Estado
que se ha venido institucionalizando, pero que indudablemente las reglas de operación que se dieron en ese momento no logran involucrar a todos los órdenes de gobierno para garantizar que haya una verdadera política de Estado en la que haya un padrón único y que en ese padrón, independientemente de quien reciba el recurso, si es del gobierno federal, de un gobierno estatal o de un gobierno municipal, ningún ciudadano pueda quedar excluido de estos programas. Lo que pretendo con esta iniciativa es que hagamos las reformas a la Ley de Desarrollo Social que permitan garantizar que todas aquellas personas que están en los diversos programas sociales, independientemente del nombre que tenga cada uno de los programas, y con esto no pretendemos acotar al próximo gobierno a que tenga que mantener ciertos programas, lo que sí tenemos que hacer es que el beneficio que están recibiendo hoy en día las familias que están en una situación de vulnerabilidad, esas familias, independientemente del nombre que puedan tener los programas sociales, se siga garantizando el acceso primero a la salud, a la educación, a la alimentación y desde luego que puedan gozar de los programas de infraestructura que los lleven a tener una mejor calidad de vida. Por ello propongo esta reforma que indudablemente con los esfuerzos que se han hecho, que habrá que reconocerlo, que en el año 2004 la Ley de Desarrollo Social fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión, y hoy lo que buscamos es hacer una adición para que tengamos la certeza de que todos los ciudadanos que están en estos programas van a seguir recibiendo ese beneficio hasta que termine su situación vulnerable, y una vez indudablemente que la situación de vulnerabilidad se termine de una familia, esa familia estará en condiciones de que pueda ya acceder a otro tipo de programas o a otro tipo de beneficios para que podamos dar cabida a quienes no han podido ingresar a estos programas. Por eso propongo, compañeras y compañeros senadores, que podamos reformar la Ley de Desarrollo Social para que podamos tener la garantía, la seguridad de tener un sistema nacional de información de programas sociales, el cual deberá incluir el catálogo de programas sociales federales, estatales y municipales y el padrón único de beneficiarios de dichos programas, para que de esa manera le demos certeza a la sociedad. Hoy la sociedad no debe estar sujeta solo a las cuestiones de carácter político partidario. Tenemos que sobrepasar esas diferencias que se presentan en la sociedad. Hoy lo que tenemos que hacer es generar esa confianza a los habitantes que están en esta situación, de que habrá una política social de Estado que realmente les garantice estos derechos. Por ello, propongo pues la reforma a la Ley de Desarrollo Social, en la que se pretende modificar los artículos 8, 26, 70, 72, 80, 81, 84 y adicionar un párrafo 27 a las fracciones 11 y 12 del artículo 5 de la Ley de Desarrollo Social, para que realmente podamos garantizar que en este país los esfuerzos que se han venido construyendo en los últimos años en el gobierno del presidente Calderón no los vayamos a echar por la borda, y que realmente eso sea un legado que le sirva a todos los ciudadanos, independientemente de la militancia partidista que pueda tener cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador José Rosa Sáiz Puro. Tórnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. Se le concede el uso de la tribuna al senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI. Sonido en el escaño del senador López Brito. Sí, presidente, solo para preguntarle al autor de esta iniciativa si me permite sumarme ahí. Muchas gracias. Muy bien, tomamos nota, senador López Brito.
Se concede el uso de la tribuna al senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proyecto de decreto que adiciona la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con su permiso, senador presidente. Esta iniciativa tiene sustento en la intención de reformar el primer párrafo del apartado B, que pertenece al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es preciso recordarle a la Asamblea que la semana pasada, para ser exacto el día miércoles 31 de octubre, presenté la reforma al precepto constitucional aludido con el propósito de persuadir a la colegisladora y allende a esta, al propio constituyente, para que afirmemos en el texto de la norma suprema la participación activa de la Federación en la realización de los derechos humanos, en una oportunidad de materializar las disposiciones constitucionales en el ámbito de los derechos fundamentales a través de su contribución con recursos específicos que se sumarán al presupuesto que los Estados de la República asignan anualmente a los organismos de protección de la esfera jurídica, que es la intrínseca de los derechos del ser humano. En gran medida, la propuesta de adecuación a los arquetipos de la redacción constitucional, y ahora de forma vital con esta adición de un nuevo título al final de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se vinculan de manera indisociable a una hermenéutica jurídica que parte de reconocer esencialmente que la eficacia de las normas es proporcional en obra y magnitud a la efectividad con la que impone su observancia la autoridad facultada para hacerlo frente a quienes deben acatarla. De lo contrario, a manera de corolario, la ley, sus normas y directrices no trascenderán de la letra y del espacio en un libro o compendio que ocupan. Con la referencia anterior, cumplo con la disposición reglamentaria del orden interno del Senado de la República, que obliga a los autores de una iniciativa a expresar puntualmente cuando una reforma constitucional guarda relación con otra que trastoca al marco jurídico secundario, pues a decir del artículo 171 del citado reglamento, una propuesta íntegra que involucra disposiciones de jerarquía primordial y a otros de ordenamientos derivados que le son relativos, se presenta mediante un proyecto para la reforma constitucional y otro u otros para la legislación secundaria, y que en todo caso constriña al iniciador a señalar en cada uno la correlación entre los mismos. Ahora bien, comenté que el objeto central de la reforma constitucional es permitir que la Federación aporte recursos económicos a los organismos de protección de los derechos humanos, lo que pudo estimarse a partir del impacto presupuestal en una cantidad que no supere los 129 millones de pesos inicialmente, y que a posteriori conservará un esquema modesto que lo incrementará cada quinquenio en razón del porcentaje anual en que hubiera crecido la sumatoria del presupuesto de egresos de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, correspondiente al año siguiente que comience el cómputo del periodo de 5 años. Esa es una acción que mantendrá intocado el equilibrio presupuestal del gasto público de la Federación, al tiempo que hará posible canalizar recursos indispensables para las comisiones de derechos humanos en la geografía estatal, permitiéndoles hacer frente a las nuevas atribuciones que les arroga el marco constitucional mexicano. Del presupuesto etiquetado que se distribuirá en una inversión per cápita para robustecer la capacidad financiera de los organismos de protección de los derechos humanos, un porcentaje ínfimo que será aplicado en menor medida para los estados con menor número de población y antagónicamente para los que concretan un índice superior de habitantes. Se concentrará en un fondo que dará origen a un fideicomiso a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuya finalidad está descrita por el nombre del título séptimo que le da luz en el ámbito normativo, tratándose de la asistencia para los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas. El fondo
su fideicomiso y sus recursos, que inicialmente representan alrededor de 5.600.000 pesos y que podrá crecer con las aportaciones de los gobiernos estatales, benefactores y con las donaciones que realicen personas de derecho privado que tengan el interés de cooperar con la consecución de los derechos humanos y su protección encomendada a las y los presidentes en las localidades del país. ¿Cómo apoyará este fondo a las comisiones de los derechos humanos, obsequiándoles recursos adicionales para la adquisición de bienes y activos fijos que les permitan cumplir de manera cabal con sus metas y objetivos? Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Chico Herrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos primera. Senador Gerardo Sánchez. Senador Chico Herrera, ¿tiene inconveniente que se sume, senador? Se toma nota. Muy bien. Se toma nota de quienes han estado solicitando. Gracias. Se concede el uso de la tribuna al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma el párrafo 8º del artículo 16 constitucional. Con su venia, compañero presidente, senadores, senadoras, el pueblo de México está sediento de justicia y cansado de tanta inseguridad que parece no tener límites, y que al conservar constitucionalmente instituciones como el arraigo penal afectan directamente la libertad de un individuo sin un debido proceso, y después de 80 días de encierro, decirle a la gran mayoría de esas personas que lo han padecido, usted disculpe, puede retirarse. Es intolerable en un modelo constitucional, democrático y social de derecho. El arraigo penal es una figura muy sensible que ha sido definido por los doctrinarios como una medida cautelar que se impone con vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que éste cumpla con los requerimientos del Ministerio Público en razón de la investigación de un hecho delictivo. Y aunque fue planteado constitucionalmente para casos de delincuencia organizada, sabemos cómo las instituciones persecutoras del delito son ineficaces e ineficientes, cuya gravedad implica limitar la libertad de la persona y atentar contra su seguridad pública, contra su seguridad jurídica. La reforma integral al sistema de justicia penal incorporó el sistema adversarial oral el 18 de junio del 2008, incluyendo el arraigo junto a la figura de la persecución de inocencia, ya de por sí cuestionable, pero que tras la reforma del 10 de junio del 2012, que consagra la más amplia protección sistemática y conforme a los derechos humanos, seguirlo sosteniendo sería inaudito. A 4 años de la constitucionalización del arraigo penal, no ha probado una efectividad plena en todos los casos que se ha utilizado, y por lo tanto que hace responsable al Estado mexicano de una flagrante violación de derechos humanos en los casos fallidos, donde la autoridad no pudo acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados, lo que exigiría de oficio una reparación del daño con pago de daños y perjuicios generados con la debida restitución pública de derechos. En esta tribuna, el 13 de diciembre del 2007, antes de aprobarse la minuta de reforma que incluía el arraigo, senadores de mi partido, el de la Revolución Democrática, generaron diversas posturas que criticaron esa incompatibilidad y que fueron argumentos que no prosperaron como reserva, ni para que se sometiera a discusión, quizá ante las circunstancias criminógenas de la época, circunstancias, por cierto, menos violentas que las actuales,
pero que a más de 4 años de inclusión ha demostrado que no ha tenido los resultados esperados. Por lo tanto, resulta un desacierto más de la política criminógena de Felipe Calderón. El senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, señaló argumentos que hoy en día, a casi 5 años, han sido una crónica de la apología a la tortura de la gente común, que ha sufrido un arraigo y que culminó en una inocencia plena. Decía entonces: me referiré a la detención sin causa, la detención sin proceso, que se llama arraigo, donde una autoridad judicial decide no obrar, autoriza la retención del indiciado y se dice que es para una investigación exitosa. Ese es el punto. Entonces, ¿vamos a hacer una constitución fascista para que no haya crímenes? Eso de gobernar a veces hace daño cuando nos falta criterio, convicciones y firmeza de principios. En violación de derechos fundamentales, esos derechos son para todos. Señores, métanse eso en la cabeza, porque se les van a aplicar la misma ley algún día, a alguien cercano, a ustedes o a ustedes mismos. Van a cambiar de opinión, van a recibir quejas de lectores suyos de cómo les va a esto, y la queja de las organizaciones internacionales de derechos humanos también, porque esta práctica, puesta en una constitución que es para proteger derechos y ahora convertida en negadora de derechos, es un constitucionalismo que luego va a tener que explicar. Es la torcedura del constitucionalismo como base del Estado democrático, históricamente hablando, que atenta contra la libertad de las personas, porque mete a la cárcel a la gente, a todos parejos, iguales, sin derechos de defensa, sin debido proceso, sin acceso a la jurisdicción del Estado. 80 días embotellado, sin ninguno de estos derechos. Van a decir, 80 días es poco. Pues por poquito que sea, aquí no es el problema, si es poco o es mucho, sino el hecho que se da o no se da. Esta es la cuestión. Sigan con esos métodos de investigación que traen ahora con los narcos y otros, metiendo presos políticos a las cárceles de alta seguridad, persiguiendo a la gente por protestar y organizarse. Ahí van revueltos ya. La gente van revolviendo ya narcos con poderes políticos. Es la llave del Estado policíaco. Siempre hemos luchado contra eso y reiteramos, no estamos aquí, no hemos venido aquí a improvisar. La incertidumbre del arraigo, al ser una detención vigilada por autoridad, con privación de los principales derechos de libertad, del uso y disfrute de todos los derechos que plasma cualquier constitución, como el acceso libre, inmediato y sin restricciones a la familia, papeles, derechos, prerrogativas en general a su esfera constitucional, es una investigación criminal por meros indicios, por una investigación mal llevada, por venganzas personales, políticas, económicas o religiosas o de cualquier índole. Basta la existencia de un testigo protegido con una simple imputación para que la autoridad pueda argumentar que hay una posibilidad que se evada la justicia y ordenar su arraigo. En ese momento, esa presunción de inocencia que debería garantizar que solo merecería prisión quien es plenamente responsable por un simple arraigo, está aprisionado hasta 80 días, sin haberle imputado una responsabilidad penal a ese individuo, sin haberle respetado el acceso a la jurisdicción pronta, completa e imparcial. Nuestra iniciativa de reforma no es una apología de la delincuencia organizada, ya que el artículo 19, en su segundo párrafo de la Constitución Federal, establece claramente que el juez, ante la hipótesis de delincuencia organizada, oficiosamente ordenará la prisión preventiva, la cual debe ceñirse a las modalidades que establece las normas reglamentarias. Ya con un debido proceso, eso lo puede y debe hacer la autoridad investigadora. En este caso, el octavo párrafo del artículo 16, en el mismo sentido, otorgará al juez de la causa la obligación para que dicte bajo su más estricta responsabilidad las medidas cautelares sin que subsista el controversial arraigo.
compañeros senadores, compañeras senadoras, la eliminación del arraigo penal en la Constitución Federal contribuye al respeto pleno de los derechos humanos fundamentales de todo ciudadano, que en un Estado democrático y de derecho debe garantizar, por lo que con lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Artículo único. Se reforma el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. La autoridad judicial federal, bajo su más estricta responsabilidad, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, decretará las medidas cautelares necesarias con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de la persona o bienes jurídicos, o cuando exista un riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudadano Presidente, solicito se incluya en el diario de los debates la iniciativa integral que no fue leída por respeto al tiempo reglamentario asignado. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador de Médicis. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda. Se recibieron las siguientes iniciativas. Una del senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29ª al artículo 73 constitucional, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera, y otra más del senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, que se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Se recibió de la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma los artículos 184 ter, 254, 467 bis de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos. Se concede la palabra al senador José Asensio Orihuela Bárcenas, a nombre propio y de los senadores Fernando Herrera Ávila, Ángel Benjamín Robles Montoya, la senadora Marcela Guerra Castillo y el senador Teófilo Torres Corzo, para presentar proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3 y 4 transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria. Gracias, señor presidente. Con su autorización, los suscritos José Asensio Orihuela Bárcenas, Fernando Herrera Ávila, Ángel Benjamín Robles Montoya, Marcela Guerra Castillo y Teófilo Torres Corzo, senadores de la República, a la 62 legislatura del H Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3 y 4 transitorios de la Ley de Economía Social y Solidaria bajo la siguiente exposición de motivos. La Ley de la Economía Social y Solidaria reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2012, prevé la creación del Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en la misma. El instituto tiene como objeto instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía
con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector. Entre las funciones conferidas al Instituto se encuentran las de promover y apoyar la creación de organismos del sector y organismos de integración que constituyan y operen conforme a las leyes que regulan sus materias específicas, encontrándose entre otros aquellos para la prestación de servicios financieros al mismo sector, así como establecer y mantener actualizado el registro nacional de los organismos del sector y propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del mismo, mediante el establecimiento del programa de fomento a la economía social. De los artículos 36, 37 y 38 de la ley, se desprende que el registro es el instrumento público encargado de la sistematización de la información y que aquellos organismos del sector y organismos de integración que deseen acogerse a los beneficios y prerrogativas de los programas a que se refiere la ley, además de constituirse, podrán solicitar su inscripción ante el registro conforme a las disposiciones marcadas en el reglamento que al efecto se emita. Para tal fin, el Instituto será el responsable de integrar la información del registro de manera económica, electrónica y simplificada, así como de su resguardo y actualización. El tercero transitorio, primer párrafo de la referida ley, señala que el Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la ley, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, FONAES. En este sentido, considerando que uno de los objetivos de la ley es facilitar la organización y expansión de la actividad económica del sector social de la economía, así como el fomento e impulso a este por parte del Estado, es importante que el Instituto cuente con todas las herramientas para la consecución de sus fines, como lo es el Registro Nacional de Organizaciones del Sector. De igual manera, es importante que este sector no se vea afectado en el acceso a los apoyos económicos. Para llevar a cabo la debida operación del registro, implica desarrollar una aplicación informática, capacitar a los operadores del mismo, emitir los lineamientos del propio registro, así como alimentar la base de datos con la información de las inscripciones, entre otras acciones, las cuales requieren que el Ejecutivo Federal destine mayor tiempo al estipulado en la ley, por lo que es necesario extender el plazo, lograr la implementación e inscripción al citado registro. De lo contrario, no se daría tiempo suficiente para que los organismos del sector y los organismos de integración quedaran oportunamente registrados a fin de que puedan gozar de los derechos y beneficios derivados de la ley. Por todo lo anterior es necesario reformar el primer párrafo del segundo transitorio de la ley, que otorga 6 meses para la realización de convocatorias, asambleas y congreso constituyente del sector, eventos cuya realización se propone ampliar a un plazo no mayor de 18 meses, con el objeto de que se lleve a cabo con pleno respeto a lo establecido por la ley, según la cual la participación de los organismos del sector y sus organismos de integración queda condicionado a que todos ellos se encuentren inscritos en el registro. Como la ampliación de plazo referido permitirá que el Instituto ya se encuentre instalado, este podría realizar dichos eventos, por lo que se propone en dicho artículo que en lugar de las delegaciones estatales de la Secretaría de Economía se mencione al Instituto. Asimismo, es necesario reformar el tercero transitorio párrafo cuarto de la ley por el que se continuaría aplicando el acuerdo de organización y funcionamiento interno de FONAES,
En tanto, se modifica el reglamento interior de la Secretaría de Economía únicamente, pero como el Instituto contará con su propio reglamento interior, se agrega la referencia a este otro reglamento para evitar que se pudiera dejar sin efecto dicho acuerdo cuando aún no estuviera completamente reglamentado el Instituto. Finalmente, es necesario reformar el cuarto transitorio de la ley, el cual establece que las normas del registro y del programa deben expedirse en un plazo no mayor de 180 días naturales posteriores a su instalación. La propuesta solo ampliará el plazo para expedir la normatividad del registro a fin de que éste pueda iniciar sus actividades en el plazo previsto originalmente. Lo anterior, toda vez que como el proceso de inscripción requiere de un tiempo razonablemente amplio para que la mayor parte de los organismos del sector queden registrados, no sería adecuado exigirles en el año 2013 este requisito para proporcionarles los apoyos a que se refiere la ley, facilitándoles así registrarse en tiempo hasta finales de ese año para tener la posibilidad de acceder a los apoyos del ejercicio fiscal 2014. En congruencia con esto, se propone que las normas relativas al nuevo programa se expidan durante el año 2013, pero que su vigencia inicie a partir del ejercicio fiscal 2014. Por otra parte, con el objeto de no interrumpir el otorgamiento de apoyos al sector, se hace necesario prorrogar durante el ejercicio fiscal 2013 la vigencia del acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas de operación de FONAES para el ejercicio fiscal 2012, evitándose aplicar una doble normatividad en el mismo ejercicio fiscal. En razón de ello y de manera comprometida con la construcción del marco jurídico que permita realmente al Instituto promover y apoyar la creación, así como el registro de organismos del sector, consideramos que es viable el tiempo que se está planteando la iniciativa, debido a que en términos administrativos estamos próximos a concluir el ejercicio fiscal 2012 e iniciar una nueva administración a partir del próximo 1 de diciembre. Es necesario reformar el primer párrafo segundo transitorio de la ley que otorga 180 días para la realización de convocatorias, asambleas y congresos constituyentes del sector, a efecto de que se amplíe el plazo a 540 días naturales, 23 de noviembre de 2013, con el objetivo de que puedan acceder a los apoyos del ejercicio fiscal 2014. Modificar el artículo tercero transitorio, párrafo cuarto, para continuar aplicando el acuerdo de organización y funcionamiento interno de FONAES. En tanto, se modifica el reglamento interior de la Secretaría de Economía. No obstante, se recomienda continúe que el Instituto contará con el propio reglamento para no dejarlo sin efecto. Modificar el cuarto transitorio, el cual establece las normas del registro y del programa. La propuesta es únicamente ampliar el plazo para expedir la normatividad del programa y no del registro, con el objetivo de que quede constituido y no afecte los trabajos del proceso de inscripción. Se propone que las normas relativas al nuevo programa se expidan durante 2013, pero su vigencia inicia a partir del ejercicio fiscal 2014. Las adecuaciones que se están proponiendo van a permitir que una vez creado el Instituto Nacional de la Economía Social, se pueda generar la ruta crítica para llevar a cabo la instalación de la plataforma electrónica, la cual permita conocer el padrón de beneficiarios y así empezar la definición de una auténtica política de Estado en la promoción de los organismos que son parte de la economía social. Solicito al orador pudiera concluir su intervención. Que al mismo tiempo, estoy convencido, mejorará el sector productivo y la calidad de vida de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico, de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, segunda.
Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se... Bien. Tenemos ahora la segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Para información de la Asamblea, la discusión de este asunto solo podrá referirse a los artículos en los que la colegisladora aplicó modificaciones, y estos son los relativos al artículo 8, al 9, al 23, al 77, 80 y 85 y el cuarto transitorio. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias. Se concede entonces el uso de la tribuna al senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Con el permiso del senador presidente de la mesa directiva y agradeciendo la atención que sirvan dispensarnos las señoras senadoras y los señores senadores, yo quisiera que las primeras palabras en torno a la discusión de este proyecto de decreto tornaran en el reconocimiento al trabajo que la Comisión ha realizado, un trabajo que se apegó al interés nacional, al interés público, un trabajo que implicó el esfuerzo y el tiempo, la experiencia de senadores sumamente comprometidos con este país. Por eso que estas palabras sean para reconocer el esfuerzo que todos los integrantes, señores senadores, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera realizaron para poder desahogar este trámite legislativo. Reconocemos el trabajo del señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, senador Raúl Gracia, y de quienes junto con él acompañaron este esfuerzo. Acudo a esta alta tribuna del Senado de la República para fundamentar, como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el contenido del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Señalo en primer lugar que debe recordarse a esta minuta como una iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal, y esa calidad de iniciativa preferente se le consignó y se le trató en todo el proceso legislativo.
Trata esta iniciativa preferente como objetivo central de homogeneizar la información financiera de los tres órdenes de gobierno en la aplicación de los recursos públicos. La iniciativa también planteaba, entre otros temas, el establecer la obligación de incluir a las respectivas leyes de ingresos y presupuesto de egresos aportadas específicos con información de las fuentes de los ingresos, obligaciones de garantía o pago causante de la deuda pública u otros pasivos, las prioridades de gasto, así como la distribución del presupuesto, y el listado de programas prioritarios para ser sometidos a evaluaciones del desempeño, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados y la aplicación de recursos. Después de un proceso de análisis en la que participaron todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Senadores, esta Asamblea aprobó 30 modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo Federal centrados en 4 ámbitos fundamentales. Primero, se establecieron plazos realistas para el cumplimiento de las disposiciones en virtud de la falta de recursos, de infraestructura, de normas jurídicas locales y por la complejidad de la armonización y homologación contable. Segundo, se le otorgó la facultad al Consejo Nacional de Armonización Contable para determinar los formatos y las estructuras de información por medio de los cuales los 3 órdenes de gobierno elaboren y publiquen la información financiera, presupuestaria y contable. 3. Se propone que se reforme el marco jurídico de la deuda pública en los 3 órdenes de gobierno a fin de modificar, ampliar y hacer más transparente a los registros de deuda, pasivos y obligaciones. Y el cuarto ámbito fue el relacionado con aquellas normas que adecuan las obligaciones de divulgación de la información para que éstas sean armónicas con lo que establezcan las normas jurídicas locales. Además, en dicho dictamen, esta soberanía estableció que la información financiera de los entes gubernamentales deberá presentarse de forma clara, de forma sencilla y deberá ser accesible no solo para los órganos fiscalizadores y evaluadores, sino para la sociedad en general, razón por la cual se determina la obligación de transparentar los recursos desde la elaboración de los presupuestos hasta la rendición de cuentas. Para cumplir con el proceso legislativo de revisión, el proyecto de decreto fue enviado a la Cámara de Diputados para ser analizada conforme el marco constitucional. Como resultado de este sano proceso parlamentario de revisión, la colegisladora turnó sus observaciones para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, proponiendo modificar 6 artículos y un transitorio del dictamen original, los cuales fueron analizados por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Primera. Las comisiones dictaminadoras coincidimos con la colegislatura en que las modificaciones realizadas fortalecerán la ley, ya que precisan disposiciones para respetar las competencias de cada orden de gobierno y para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos. Las modificaciones propuestas por la colegisladora fueron las siguientes. Artículo 8, segundo párrafo, agregando la frase procurando invitar en sustitución de podrá invitarse. El artículo 9, fracción 9, se especifica que los municipios menores a 25,000 habitantes, así como aquellos de usos y costumbres, accederán a recursos federales durante los plazos para la implementación de la ley. Artículo 23, último párrafo, se especifica que los formatos a utilizar serán electrónicos. El artículo 77, fracción primera, se agrega como criterio de evaluación
el cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas de beneficiados que marca la Ley General de Desarrollo Social. El artículo 80, último párrafo, se incluye a la Ley General de Desarrollo Social como fuente de los indicadores de evaluación. El artículo 85, primer y segundo párrafos, se propone que las sanciones a los servidores públicos sean del orden de la ley de las responsabilidades administrativas. Y el cuarto transitorio, primer párrafo, se reduce el plazo de marzo a febrero de 2013 para que el Consejo Nacional de Armonización Contable emita las normas y formatos para dar cumplimiento a lo dispuesto al título quinto relativo a la transparencia y a la difusión de la información financiera. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma dota de nuevas formas de transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, a fin de que la sociedad cuente con mayor y mejor información sobre el destino de los mismos, además de que se establecen mecanismos que permiten a los órganos fiscalizadores conocer la información fidedigna con el objeto de sancionar prácticas de corrupción y desvío de recursos. Con este esfuerzo legislativo, el Senado de la República, pensando en aquello que le interesa a los mexicanos, cumple con su responsabilidad. Hace a un lado aquello que genera confrontación para convocar de manera precisa y fundamental aquellos temas que generan consenso, que implican mejoría en la calidad de vida de los mexicanos y que aporta de manera decisiva un nuevo tránsito en la vida democrática de este país. En consecuencia, señoras senadoras, señores senadores, este dictamen está a su disposición y a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público pedimos su voto aprobatorio. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadoras. Muchas gracias, senadores. Gracias, senador Yunes. Se concede ahora el uso de la tribuna al senador